miércoles me equivoqué. Muchísimo tráfico aquí en Camino Real. Pero tengo un ratito más. Vamos a comenzar a predicar. Mucha gente. Ya casi vamos a llegar a la iglesia. Quiero aprovechar para compartir el Evangelio en este momento. Hay demasiada gente y pues es necesario cumplir con la gran comisión, que es predicar el Evangelio. Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero aprovechar este momento que hay demasiada gente y es un buen momento para compartir con ustedes un mensaje que Cristo dejó como un mandamiento, y esto es predicar el Evangelio. El significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas. Creo que algunas personas ya han llegado a escuchar algo que tenga que ver con Dios, con Cristo, y de hecho pues esto tiene demasiado que ver con la Navidad, porque pues Navidad o Natividad es nacimiento, y la Navidad trata del nacimiento del Hijo de Dios. Sé que todavía no llegamos, pero Navidad no necesariamente es una fecha. Navidad o nacimiento del Señor Jesucristo se debe hablar en todo momento, porque tiene mucho que ver con nuestra eternidad. ¿Por qué tiene que ver mucho con nuestra eternidad Cristo? Porque Él fue el que murió para que todo aquel que en Él cree no vaya a una condenación eterna, sino a una vida eterna. Por eso es que es buena noticia, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y realmente todos hemos pecado. No sé, a lo mejor hay personas que se consideran buenas personas, pero según Cristo no hay bueno ni aun uno. Todos hemos pecado, y dice que solamente bueno es Dios. Todos hemos pecado, y delante de Dios no va a contar ni nuestra religión, ni cuántos años duramos en alguna iglesia, o cuánto conocimiento tenemos de la Biblia o de teología. Delante de Dios habrá un juicio, y dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el humano que muera una sola vez, y que después de la muerte vayamos a un juicio. Todos sabemos que un día moriremos, pero lo que no sabemos es cuándo moriremos. Pero lo que dice la Biblia es que no tengamos miedo a aquel que nos puede quitar la vida, y después de muertos pues ya no nos puede hacer nada. Dice la Biblia, más bien teme a aquel que te puede quitar la vida o matarte. Se escucha más feo, pero es la realidad. El que quita la vida es Dios, y aquel que la da pues es Dios. Entonces dice que después de la muerte iremos a un juicio, y ese que es el juez pues es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso es tan importante que este mensaje se predique, porque después de la muerte iremos a un juicio, y no sé, probablemente en este momento haya personas que estén más preocupados por su trabajo, por ganar más dinero, o a lo mejor por llegar ahorita y descansar en su casa, pero realmente, ¿quién nos asegura que hoy te vas a acostar y que mañana te vas a levantar? Según la Biblia, en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Como te decía hace un momento, y lo dice la Biblia, todos hemos pecado, y lo que nos debería preocupar verdaderamente es que eres pecador igual que yo, y si mueres y vas a la presencia de Dios siendo pecador y sin un abogado, que según la Biblia dice que el abogado del pecador, o el intercesor, o el intermediario entre Dios y los hombres, es Cristo.
Entonces, una persona, por más dinero que tenga, por más famoso que sea, por más sabio que sea en el mundo, no le servirá de nada delante del juicio de Dios. El día de tu salvación es hoy. Todos hemos pecado, después de la muerte iremos a un juicio. Esa es la mala noticia, que has pecado igual que yo y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone y diga, ok, pecaste, pero hiciste buenas obras y por eso vas a entrar al cielo. Ni las buenas obras, ni el esforzarnos por portarnos bien va a hacer cambiar de opinión a Dios. Porque de hecho, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Es decir, Él no cambia. Él no cambia. Y lo que Él decretó o declaró desde el principio, eso lo va a cumplir hasta el final. Él no va a cambiar. Nosotros podemos decir hoy una cosa y mañana arrepentirnos y decir, ¿sabes qué? Mejor no, es que no lo había pensado muy bien. Con Dios no pasa lo mismo. Lo que Él dice desde un principio lo cumple hasta el final. Y creo que la mayoría llegó a ver la película de la Pasión de Cristo. La Biblia también lo menciona, a cosas que pasan en la película. Y fíjate que la Biblia dice que Jesucristo sudó como gotas de sangre, de la presión, porque Él sabía quién es Dios, quién es su Padre. Y Él sabía que Dios no se iba a retractar. Por eso es que Él también le dijo que se haga tu voluntad. Porque Él sabía que Dios no se iba a echar atrás. Y la voluntad de Dios pues fue que Cristo recibiera la ira que tú y yo merecíamos recibir por la eternidad en el infierno. Cristo recibe la ira de Dios, el castigo que nosotros merecíamos recibir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde viene eso? En Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas, es decir, su pecado, que a Jesús, que a la luz, porque todas sus obras son malas. Porque hemos escuchado o visto personas que dicen soy ateo, o no creo en Dios, o no quiero saber nada de Dios. La mayoría de las personas que hacen eso es porque desean continuar pecando, desean continuar practicando su pecado, no desean dejar de o engañar a su esposa o robar en su trabajo o dejar algún vicio. No desean dejarlo, por eso prefieren rechazar la existencia de Dios, negar que existe Dios y así sentirse a gusto y no culpables de aquellos pecados que continúan practicando. Pero ¿sabes algo? El que tratemos de enmudecer o cauterizar nuestra conciencia, eso no quiere decir que Dios deje de existir solo porque yo quiero creer que no hay un Dios. Como por ejemplo, hay mucha gente que dice ser ateo. El ateo sabe que hay un creador. De hecho, la misma ciencia lo contradice al momento de que él dice que pues todo se creó solo, de la nada. Hay algunos que dicen que no, que tuvo que haber algo al principio, pero la misma ciencia dice que de la nada, nada proviene. Es decir, con nada no se puede hacer algo, es imposible. Se necesita un creador, y ese creador es Dios. Aunque a muchos científicos o a muchas personas que desean continuar pecando, eso les moleste. La realidad, la verdad seguirá siendo verdad, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les duela o les cale escuchar que hay un Dios y que un día moriremos y que serás juzgado. Dios seguirá siendo Dios, Dios continuará estando en su trono, nos guste o no.
y Él no cambiará, aunque yo me enoje y haga lo que haga, Él seguirá siendo Dios. Y Él llevará a cabo lo que Él ha prometido. Entonces, todos nosotros hemos pecado, pero ¿qué hizo Dios para que el hombre pueda ser salvo y ser librado de esa ira venidera? Bueno, en Romanos también, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Aún siendo pecadores. Hoy en este momento yo soy pecador. Y todos los que vamos aquí somos pecadores. Y sabes algo, no hay ni una persona en el camión o fuera del camión o en el mundo que pueda decir, yo no soy pecador. Porque sabes algo, al momento de decir, yo no soy pecador, está quebrantando un mandamiento. El que dice, no mentirás. Porque Cristo dice que no hay bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado y todos hemos quebrantado la ley de Dios, los mandamientos. Cristo cumplió la ley de Dios en su totalidad, no quebrantó ni uno de los mandamientos, pero aún así fue castigado en lugar nuestro, en sustitución nuestra, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, tomó un cuerpo físico, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, sino todo lo contrario. Y aún así, según el profeta Isaías, dice que fue traspasado, fue experimentado en quebranto, fue molido. Según la Biblia dice que no tenía parecer, no parecía un humano, sino parecía un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario, en el madero. Parecía un pedazo de carne colgado en el madero. Y como te decía hace un principio, la mayoría hemos llegado a escuchar o a ver la pasión de Cristo. Pero ¿sabes algo? Partes de la película fueron censuradas porque eran escenas muy fuertes, muy sangrientas. ¿Sabes algo? Contra Cristo se ensañaron demasiado, pero ¿sabes algo? Ese castigo que Él recibió era el castigo que tú y yo merecíamos, pero por la eternidad en el infierno. Y Él decidió recibir ese castigo en lugar tuyo. Yo me imagino que ni uno de los que vamos aquí, que somos padres, daría a uno de tus hijos para que su hijo sea asesinado, en lugar de aquel violador, secuestrador o asesino. Yo creo que nadie daría a su hijo y diría, ¿sabes qué? Pues mata a mi hijo para que aquella persona que ha cometido mal salga libre de la cárcel y viva en paz. Yo creo que nadie haría eso. ¿Sabes algo? Dios mostró su amor para con nosotros, a que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En este momento esto a algunos les podría causar molestia, o a algunos no importarles, que lo que no dudo es que todos están escuchando. Pero lo que yo podría creer es que no todos van a creer. No todos van a creer. Y algunos quisieran no escuchar. Quisieran mejor o taparse los oídos. ¿Y sabes algo? Eso dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Por eso Cristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. No es que no tengan oídos. Es que ellos no querían escuchar o quisieran no tener oídos para escuchar que hay un Dios que es justo, triplemente santo y que aborrece el pecado. Pero lo mejor de todo esto, la mala noticia es terrible. Pero la buena noticia es que aunque eres pecador, igual que yo, hemos mentido, hemos llegado a robar, a lo mejor no un banco o un anillo de diamantes o muchos diamantes, pero el simple hecho de tomar algo que no es nuestro, así sea un chicle, cuenta como robo. Y uno de los mandamientos dice, no robes. Otro dice, no mientas, no digas mentiras. Otro dice, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo, todo aquel que dé al sexo opuesto con deseos equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Entonces, el estándar de Dios es tan alto, por eso es que mucha gente aborrece a Dios, porque nunca llegaremos a ser perfectos como Dios es, nunca. Y como el humano, por sus propias fuerzas, nunca podrá llegar a la perfección, mejor se molestan con Dios y dicen, es que Dios pide mucho.
Yo no puedo llegar a tanto. No, nadie puede, nadie. Por eso Cristo vino a este mundo a morir por tu culpa y por mi culpa, a cargar tus pecados sobre sí, sobre Él, a Él ser culpado, como si Él fuera un mentiroso, un asesino, un secuestrador, un violador, el peor pecador que conozcas. Él fue culpado por todo eso y fue asesinado, fue molido, recibiendo la ira de Dios. Entonces, después de haber sido martirizado, desfigurado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para que tú no seas desamparado delante del trono de Dios, en el juicio. Porque ¿sabes algo? Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para hacer sonreír a Dios. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada para que Dios perdone nuestros pecados. Pero ¿sabes quién fue el único que pudo hacerlo para perdonar nuestros pecados? Cristo. Pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Y sabes algo? Cuando alguien paga algo que tú debes y lo paga tu deuda, ¿cuánto debes? Nada. Si alguien paga toda tu deuda, no debes nada. Bueno, Cristo pagó toda tu deuda. Y al momento, si tú crees en Cristo y mueres en la fe en Cristo, vas delante de Dios al juicio y tú eres visto como perfecto, como puro, como inmaculado. Porque el que se está viendo delante del juicio no eres tú, sino es Cristo. Porque Cristo fue el que pagó. Y Cristo en la cruz estaba siendo visto como tú y como yo, como culpable, como el peor pecador. Y por eso es que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y Juan 14:6 dice, y de hecho lo dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes algo? Nadie es nadie. Un sacerdote no es más importante que tú delante de Dios. Un pastor no es más importante que tú delante de Dios. Delante de Dios todos somos iguales y todos necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador y único Salvador es Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo no solo murió. La palabra de Dios dice que murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. ¿Cuál? El peor pecado que hayas cometido. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y esto no es tan fácil como decir: ok, yo creo. Y creo desde niño. Y continuar pecando. Y decir creo en Cristo, pero continuar practicando los mismos pecados como si nada hubiera pasado. La palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquel que dice creer en Dios, en Cristo, pero continúa siendo la misma persona y no hay ni un cambio en esa persona, lo único que está haciendo esa persona es engañarse o mentir, diciendo creo en Cristo. O por ejemplo, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero por ejemplo en este momento no quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar nada, pero creen en un Dios a su gusto. Pero el Dios de la Biblia no es el Dios a mi gusto. Yo sé que ese Dios de la Biblia, creador del cielo y de la tierra, el alfa y el omega, el todopoderoso, me tiene que enviar al infierno porque soy pecador. Y no es algo que me convenga, pero es algo justo. Pero ¿sabes algo? Cristo murió en la cruz para que el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No es que algún sacerdote pueda perdonar tus pecados, sino que el gran sacerdote, que es Cristo, perdonó tus pecados porque Él los pagó con su propio cuerpo. Un sacerdote no puede perdonar tus pecados, un pastor no puede perdonar tus pecados, ni un hombre en la tierra puede limpiar tus pecados. Dice la Biblia que ni con cloro se pueden quitar los pecados, pero con la sangre de Cristo quedas limpio de toda tu maldad, según la Biblia. Y a lo mejor para algunos podría esto sonar así como que no creo. ¿Sabes algo?
La mente del humano es finita y la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Y la palabra de Dios también dice que no hay imposibles para Dios. Si hay pecados que te condenan, o más bien te hacen sentir culpable, y que tú mismo dices, no creo que Dios me perdone por esto que yo he hecho. ¿Sabes algo? Dios no piensa lo mismo. La Biblia dice que para Dios no hay imposible. Y yo no sé cuántos años tengas, qué enfermedad tengas, pero hoy podría ser tu último día. Pero hoy Dios te está advirtiendo y te está diciendo que vayas y te arrepientas y confieses tus pecados, porque hoy podría ser tu último día, pero hoy es el día de tu salvación. Cree en Cristo y serás salvo. No creas en mí. Investiga en tu Biblia si lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira. ¿Sabes algo? A mí no me pagan por venir a hablarte esto. Pero ¿sabes algo? Según la Biblia, Cristo dejó como mandamiento predicar el Evangelio. Y si yo creo que Cristo murió por mis pecados, y creo que el Evangelio es poder de Dios, como dice la Biblia, pues tengo que predicarlo. Si hubiera alguien aquí que dice creer en Dios, pero se enfada de escuchar algo que tenga que ver con Dios, tienes que tener miedo, porque la Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si en este mismo momento tratas de ignorar, probablemente esta advertencia de Dios, lo puedes ignorar hoy. Puedes ponerte tapones en los oídos si tú quieres. Pero delante de Dios no habrá nada que te pueda librar. Ni tu papá, ni el más millonario, ni el más poderoso en el mundo, ni el arma más potente del mundo podrá liberarte de la mano de Dios. Hoy es el día de tu salvación y el único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. No hay nada más. Solamente Él. Cree en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga. Para acá, por este lado está la iglesia. Para acá, por esta calle. No se ve muy bien, pero por aquí está la iglesia, por esta calle. Ya llegamos. Ya llegamos aquí a San Agustín, la laguna de Chapala. ¿Ya? Ya llegamos al lugar de reunión de los lunes.